Hola familia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Somos Vida. Estamos felices como cada martes de poder compartir con ustedes. Así que si usted tiene la oportunidad hoy de hablar con Samuel, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Les recuerdo 8550-7979. Para usted, ¿qué es la fe? ¿Cómo la define y cómo la vive? ¿Qué es la fe, Samuel? Es un estilo de vida. Claro, es un estilo de vida. Habacuc, el abuelo de la Reforma, es un profeta de los profetas menores, no porque su escritura fue de menos valor que el de Isaías o de Ezequiel, sino por lo que abarcaba su texto, ¿verdad? Más corto, más sencillo. Y él dijo de una manera, justo cuando el hombre ganaba el favor de Dios a través de las obras, justo ahí en medio, por eso le llaman el abuelo de la Reforma, a los teólogos, fue capaz de decir, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, es un estilo de vida, es la manera de agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, porque podemos hablar de muchos tipos de fe. Fe en la vida, obviamente, que el atleta se tiene fe a sí mismo por todo el entrenamiento, todo lo que hay, pero por sobre todas las cosas, por su motivación. Por supuesto. Está enfocado, está concentrado, ha hecho toda la tarea. Bueno, el cristiano es de la misma manera. Hemos hecho lo que debemos hacer y ahora, ¿qué nos guarda mientras no llega el cumplimiento, mientras no sale a la luz lo que hemos estado esperando con esperanza? La fe es lo que mantuvo vivo el sueño de Abraham, el sueño de José. Entonces, la fe es fundamental para el cristiano. Sin fe es imposible. Una de las frases que decía el pastor invitado el fin de semana es que Dios nos ha escogido, nos ha seleccionado, nos ha protegido, somos amados por Él, somos benditos en Él. Somos cabeza y no cola, ¿verdad? Y hacía un montón de afirmaciones, hay un montón de afirmaciones en la Biblia, ¿verdad? De quién somos nosotros. Pero ¿cómo hacemos para apropiarnos realmente de esas promesas que el Señor tiene para nuestra vida? ¿Cómo hacemos para enlazar todas esas promesas, llenarlas en nuestro corazón, mezclarlas con la fe y producir esa comunión con el Señor? Llenándonos de la palabra, no hay otra manera. Cuando todo parece que va a colapsar, la palabra. ¿Qué dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Por qué? Porque parece que estaba viviendo un momento de conflictivo y dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra nos puede guardar. También sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Me encanta Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Hechura de Dios, creados de antemano, o planes que Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Todo está diseñado. No solamente cuando vamos a Apocalipsis encontramos que hay un texto que dice el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la creación del mundo. En el plan de Dios existía Carolina. Correcto. Desde antes de la fundación del mundo. En el plan de Dios existía Yadir desde antes de la fundación del mundo. No solo Jeremías, no solo Pablo. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. También Samuel. Porque es Dios y Él, de quien quiere tener misericordia, la tiene. Entonces va preparando una serie de obras y una serie de acontecimientos y de eventos en nuestra vida que nos van guiando a través de esta fe. Claro que soy cabeza y no cola. Lo que pasa es que yo tengo que entender esto en el contexto bíblico. Y estarás encima solamente, eso es Deuteronomio 28, y no debajo. Hay momentos que he estado debajo, pero esto está hablando de actitud. Claro. Humanamente hablando, he estado debajo. Sí. Nunca estamos debajo cuando somos la materia prima de Dios. Cuando somos el jugador por el cual Dios está apostando todo. Te puse en esa parte del terreno porque he comenzado en ti una buena obra y yo la voy a perfeccionar. Entonces le dice al otro, pásenle el balón y uno se queda. ¿Por qué? Porque Dios preparó todo de antemano. Aún en los momentos cuando guarda silencio, no significa que Dios nos ha desechado ni ha desistido de su plan primario. Simplemente, me encanta la canción de Berríos, ¿verdad? Cuando guarda silencio,
es porque Él está afilando, ¿verdad? Con el tajador, ¿verdad? Está afilando el lápiz porque lo otro que va a escribir son cosas que ni usted ni yo somos capaces de imaginar, porque Él es capaz de hacerlo todo mucho más abundantemente de lo que somos capaces de creer, de pensar, de imaginar. Entonces tengamos fe, tengamos fe. Sí. Hay una pregunta aquí que decía, ¿cómo defines la fe? ¿Cómo la defino? Como un niño. Como un niño, nuestros hijos siempre creen que uno tiene plata, ¿verdad? Ay, sí. ¿Verdad? Creen que uno no hace malabares para extendernos el dinero, ¿verdad? Entonces ellos creen, siempre nos piden a nosotros, pídale al vecino, Es cierto. Porque nos tienen fe. Porque nos tienen fe. Porque nos tienen fe. O cuando le dicen a uno que arregle algo porque ellos creen que uno lo puede arreglar. Efectivamente. Exactamente. Y tal vez estás enfermo. Si tú me haces esa sopa, yo me sano. Claro. O ¿verdad? si duermo contigo, mamita, en tu cama, me voy a sanar. Me voy a sanar, ¿verdad? Porque nos tienen fe. Dios espera lo mismo de nosotros hacia Él. Sí, es cierto. Que nos acurruquemos en Él. Sí. Que nos amparemos en Él. Sí. Porque Él sí lo puede. Sí. El nombre del Señor es como una torre fuerte, Proverbios 18. A Él corre el justo y es levantado. Él sí puede. Él es un papá efectivo. Definitivamente. Hablábamos también, mi esposo y yo, esta mañana, de que a veces el mundo afuera nos quiere como sabotear esa fe, ¿verdad? Y nos dice, no, usted es débil, usted es pobre, usted es inútil, usted no es capaz, usted es muy cobarde, para eso no está para usted. Usted no merece esto, usted no nació para esta bendición. Nuestra baja autoestima, traumas de infancia, cadenas del pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos, Samuel, para levantarnos todos los días y decir, no, esas palabras, esas frases, esos traumas, ese pasado, no es para mí? Y poner delante de todo eso un escudo de fe en el Señor y cambiar esa actitud y reverdecer, como decían hace unas semanas atrás en algunas de las prédicas, reverdecer una vez más en el Señor y para el Señor. No sé si lo he contado en este programa, pero sí lo he dicho en muchos lugares. Yo soy hijo de una promesa. ¿En qué sentido? Que mi mamá hacía como 11 años que no quedaba embarazada. Ajá. Y mi papá, leyendo el libro de Samuel un día, dice, si yo tengo un hijo, le pongo por nombre Samuel. Y al tiempo, pues, llegué yo, aquí. Como dijo aquel la canción, ¿verdad? Y descendió a la tierra, ¿verdad? Entonces, y al fin llegó hasta la tierra, ¿verdad? Entonces, nací yo. Mi mamá toda contenta conmigo. Y hay familias, hay señoras en el barrio que son como las titas de uno, aunque nada son. Lo chinean a uno. Pero cuando mi mamá toda feliz le enseña al chico, dice doña Nena, ay Lourdes, ese chiquito tiene cara de tonto. Mi mamá, bueno, guarda eso en su corazón. Y va con doña Carlota y le dice exactamente lo mismo. Lourdes, lleva ese chico debes llevarlo porque parece que tiene problemas. A los 6 meses viene mi abuela, porque vivía en el interior, ¿verdad? Y llega y dice, Lourdes, ella le decía a Lourdes, mi mamá se llama Lourdes, Lourdes, todos tus hijos son preciosos, los anteriores. Claro, son machos y de ojos azules, parecen gringos, ¿verdad? Pero qué feo ese chiquito tuyo. Y pasa el tiempo y mamá un día me lo cuenta como chiste, ¿verdad? Entonces, para nada me creo tonto porque después la misma doña Nena dijo, tonto, usted lo que es un bicho, lo que es porque solo era el empaque, ¿verdad? Claro. La vida te puede jugar, esas cosas, esas historias de vida te pueden marcar. Claro. Trabajo con un equipo de lujo. Y tengo que pararme frente al espejo muchas veces y decirme, Dios preparó estas cosas de antemano. Así es. Porque creo que de todos los que hacemos algo dentro de vida, de nuestro equipo de trabajo, pues mi aporte es el más modesto. Esa es mi percepción. Pero eso no me ningunea. Exactamente. Porque ¿sabes qué es lo que entiendo? Que Dios me eligió. Y cuando Dios te elige, Él prepara buenas obras de antemano. Y vas a ser bendito en la ciudad. Así es. Y vas a ser bendito en el campo. Y el pasado no perdona, pero Dios sí me consuela, así que no voy a estar llorando. Así Rubén es. Blades. Exactamente, así es. Mi gente linda, para los que se acaban de conectar con nosotros, hoy estamos hablando sobre la fe.
El 8550-7979 está disponible para que usted nos mande saluditos, para que nos mande sus mensajitos, que nos cuente desde dónde está conectado el día de hoy, cómo pasó el día de ayer, de feriado. ¿Le dedicó un ratito al Señor? O sea, hay que sacar todos los días un ratito también, hasta en los feriados, para dedicarle un ratito al Señor. Hoy estamos hablando de qué es la fe, cómo vivirla. ¿Qué percepción tiene el Señor de nosotros con respecto a la fe que tenemos? ¿Está usted en comunión con el Señor? En conexión directa con su fe? Cuéntenos, para usted, qué es la fe, cómo la está viviendo. Al 8550-7979, a nuestro muro de Facebook también puede dejar su mensajito, así que por acá estamos. También queremos mandarle un saludo. Nunca he hecho esto, pero la verdad es que lo voy a empezar a practicar. Quiero mandarle un saludo enorme, grandote, a todos los que están cumpliendo años esta semana. Bien, que no lo habíamos hecho, y la verdad es que es importante. Qué bonito, esta semana es muy bonita, es de fiesta, tiene feriado y todo. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todas las personas que cumplen añitos esta semana. Marco, un colaborador nuestro de Vida en Acción, uno de los chefs, ¿sí? De un equipo de lujo, cocinan riquísimo, tanto él como su compañera. Un saludo, ayer estaba cumpliendo, y un saludo si lo ves, Marco, y muchas bendiciones. Sí, esperamos la próxima vez que venga Samuel que nos traiga alguna cosita rica que haya hecho Marco. Es que esas cosas están reservadas para Purral. Viene con un... usted se trae un gallito, lo deja el martes, lo dejamos aquí. Ahí el martes. Exactamente. Mi hermana también estaba cumpliendo años ayer. Un besito enorme para mi hermana. Ok, viene una pregunta difícil. ¿Cómo alinear nuestro corazón, Samuel, con el corazón del Señor para poder crecer de acuerdo a esa percepción que Él tiene de nosotros y ese diseño que Él tiene de nosotros, y poder cumplir ese propósito que Dios tiene en nuestra vida? Es decir, ¿cómo hacemos para que lo que el Señor espera de nosotros y ese sentimiento que Él ve en nosotros, esa imagen, ese modelo, ese diseño, Él es Samuel, lo amo así como es, con su boina, con sus sentimientos y todo, pero tal vez vos no tenés esa misma percepción de ti mismo. Tal vez vos podés decir, o yo puedo decir, ay, es que yo sí que me cuesta tal cosa, o qué débil que soy en esta parte, o todavía el pasado me sigue comiendo. Y el Señor resulta que ya perdonó mi pasado, pero yo no. Entonces, ¿cómo hago para entender cómo me ve Dios a mí, para que yo pueda verme también como el Señor me ve a mí? O sea, que cuando yo me vea en el espejo y diga, soy amada, soy preciosa, soy una hija del Señor, soy su princesa, no importa si tengo gorditos, si no sé, si no tengo disciplina en esto, si no he sido muy fiel en tal cosa, si no he sido leal en el Señor. ¿Cómo hago para alinear mi corazón con el del Señor? Entender la gracia. Efesios 2:8, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante, una vez más, la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es el regalo. Te han hecho un buen regalo. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. ¿Cómo te sentiste? Feliz, todavía los ando. Son 3. Se llaman Fabiana, Leonardo y Camila. Ok. Sí, mis mejores regalos de la vida, y mi esposo. Así es. Entonces, los recibes por fe. Y los vives a diario. Sí. Tiene sus retos, tiene sus desafíos, ¿verdad? Pero sigues entendiendo que es un regalo. Así es la vida de la fe. Alinearnos con el propósito de Dios, entender para qué fui creado. Claro. De momento no lo entendemos. Vamos a caminar por muchos senderos, vamos a recorrer muchos tramos, que no es el tramo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero que ese tramo está contribuyendo a lo que finalmente Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cómo tienes que caminar? Escúchalo. Deja que Dios te vaya dando señales. La voz del Espíritu Santo, esa voz apagada, nos va guiando. Mi pasado, mis vivencias son las que hoy es el combustible. Correcto. De donde me energizo para hacer lo que hago. Claro, hacer lo que hago. Porque entiendo, cuando llego a un lugar, entiendo de qué se trata. Claro. ¿Por qué? Por lo que viví. Entonces, al final Dios tiene la razón. José, ustedes pensaron toda esta desgracia para mi mal, pero Dios lo tenía todo encaminado para bien. Para mi bienestar y para el bienestar de ustedes y de los de ustedes. Así es. Entonces, ¿cómo alineo?
escuchando. Y decías, ¿cómo fue que dijiste? Como dijiste proyecto, prototipo, algo así fue la expresión que usaste. Dios lo escribe todo. Dios no te dice, juéguesela. Él tiene un manual. Así es. Él tiene un manual. Y las cosas que se han escrito, que están escritas, son precisamente para eso. Para decirnos qué es lo que Él espera de nosotros, cuál es el proyecto que tiene con nosotros. Que como estuvo con Moisés, así va a estar con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar, y que todos somos importantes dentro de su plan. Todos tenemos un rol importante dentro de su plan. Estamos estudiando el libro Desilusión con Dios, y Philip Yancey dice, Dios pone su honor en nuestros hombros. Qué belleza. Eso nos vuela a nosotros, vuela a nosotros. Sí. Dios está poniendo su nombre. Es como que tú me digas, vas allí y pides lo que ocupes y vas en mi nombre. Claro. Dices que yo te envié. Sí. Demasiada responsabilidad. Sí. Ah, sí. Pero es demasiado amor amor y demasiado riesgo de parte de Dios. Sí. Pero ahí está, sí, lo hace y lo sigue haciendo. Así es. Samuel, hablemos algo de lo que a muchos no nos gusta o se nos hace un poquito difícil, ¿verdad? Y es, ¿cómo acepto el no de Dios? Uy, Dios mío, qué difícil. ¿Cómo entiendo que el silencio en medio de mi oración al Señor, cuando hay un silencio, también es una respuesta, ¿verdad? Y sobre todo, una respuesta a su voluntad, ¿verdad? ¿Cómo confiar en el proceso? A ver, muchas veces oramos por algo. Hace poco vi un pequeño TikTok ahí que decía, ten mucho cuidado por lo que pides al Señor. Prepárate para las consecuencias de tus oraciones. Por ejemplo, decía, si tú empiezas a orar y le dices, Señor, líbrame del mal, el Señor te va a empezar a quitar amigos, personas, vicios, lugares que no son de bendición para tu vida. Entonces vos vas a decir, pero ¿por qué esa persona se fue de mi vida? Uy, pero ¿por qué me despidieron del trabajo? Uy, ¿por qué se están viniendo este montón de cosas? No, es que el Señor está respondiéndote. Claro. Porque le estás pidiendo algo. Tenemos que estar preparados para las consecuencias, entre comillas consecuencias, de lo que le pedimos al Señor. Porque en el momento en que nosotros oramos con fe, Él va a responder. Pero viene una consecuencia para esa oración. Es decir, el Señor va a limpiar, va a quitar para abrirte camino para todo eso maravilloso que tiene para tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender que a veces el silencio del Señor también es una respuesta a lo que yo le estoy pidiendo? A veces, Señor, quiero un carro, por decirte cualquier cosa, Señor, quiero un carro, y no sale lo del carro, y no se da, y no logras, o ahorrar la plata y resulta que se te dañó tal parte de la casa, entonces la parte que tenías para el carro la tuviste que meter ahí, porque es que el Señor sabe cuándo es el momento, cuándo es el lugar, el momento perfecto, cómo hacer su voluntad preciosa en nosotros, pero ¿cómo hacemos nosotros para confiar en los procesos y cómo confiar en el no de nuestro Señor? Como en el 1995-96 teníamos mucha cercanía con unos misioneros mexicanos que iban a Cuba. Y ellos prepararon un viaje para mí, para que yo fuera a México a predicar en sus iglesias. Y no hubo manera que me dieran visa. Como buen cubano, el tema de la visa siempre es toda una problemática, ¿verdad? Y me quedó la plata que me habían enviado para el viaje. Y Dios nos llevó a Guayacanes, 400 kilómetros de donde vivía mi abuelita, 400 kilómetros a hacer misión ahí. Allí Dios se glorificó. Llegamos con unos $600, $700. Wow. Y Dios nos permitió, por su gracia, dejar establecida una comunidad de fe con una edificación toda de bloque, techo fundido, allá le llamamos placa, ¿verdad? Como una losa fundida, ventanas de aluminio, todo. Entonces, Dios hizo muchas cosas. Y un amigo de la iglesia de La Habana, porque me dijo, ¿y cómo te vas a meter para el campo? Y yo le dije, es que no entiendes. Cuando Dios te quiere llevar a otro lugar,
Es como si él tomara un arco y lo tensara. Mientras más para atrás te lleva, luego te suelta. Ay, sí. Y más Sí. puedes avanzar. Así es. No sé la distancia entre Ciego de Ávila y San José de Costa Rica. No sé. Después ya di que bueno en eso, lo ponemos a hacer el cálculo. Sí, pero tenías que llegar hasta acá, imagínate. Es que todos los propósitos, ahora que estabas diciendo eso, pensaba en cosas que yo en algún momento he dicho, Señor, ¿qué es esto? Cuando quedé embarazada de Camila, mi última hija, yo decía, ¿pero qué es este golazo, por Dios? Mi hijo en ese momento, mi segundo hijo, Leonardo, ya tenía 7 años. Yo, ¿cómo iba a tener otra bebé? Y todo el estrés y todo. Y yo ahora, viendo para atrás, que en algún momento hubo preocupación de mi parte y de mi esposo, me quedé sin trabajo en ese momento porque yo trabajaba por servicios profesionales, entonces ya no podía seguir trabajando estando embarazada y todo el asunto. Y hoy veo todo lo que se ha venido de la mano de Cami. Un negocio, la familia ha crecido, ella es la razón por la cual mi empresa existe, mi esposo por fin pudo ser papá, ¿verdad? Mis 2 primeros hijos mayores son de mi primer matrimonio, entonces él pudo ser papá, la familia creció y ahora yo digo, Dios mío, si Camila no hubiera llegado, ¿dónde? Cómo los propósitos de Dios a veces uno no los entiende, cómo van tomando forma y una forma extraordinaria. Le mando un beso, hijita mía preciosa, te amo. Tengo unos mensajitos por acá. Vamos a leerlos. Dice Arnoldo Alvarado, mi señor esposo, dice, para mí la fe es tocar el manto de Cristo y saber que Él lo va a sentir. Pues es que el fin de semana lo hablaba nuestro querido pastor, ¿verdad? De que cómo Jesús iba caminando y entre todos, alguien me ha tocado, por Dios, ¿alguien qué? Si todo el mundo lo estaba tocando, eran miles. Parecía broma. ¿Cómo alguien te ha tocado? Sí, claro. Pero si venís de un molote de gente, pero él sintió quién lo había tocado. Porque alguien toca diferente. Diferente. Entonces, dice Arnoldo, para mí la fe es tocar el manto de Cristo y saber que Él lo va a sentir. Así es. Priscila Arroyo, mi experiencia con la fe. Lamentablemente tuve una infancia y una juventud difícil. Mi mamá me decía que era tonta, inútil y que no servía para nada. Bienvenida al club. Fue duro, lloré mucho, le pedí a Dios porque en verdad me creía tonta cuando comencé a estudiar en la universidad. Desde el primer cuatrimestre estuve con beca con notas altísimas y del último me eximí en todas. Por mi fe en Dios me demostró que a su lado el dolor se fue, que soy inteligente y que de su mano puedo lograr lo que Él tenga planeado para mi vida. Así es, Priscila, no hay otra manera de que lo hayas podido definir mejor. O sea, lo que hablábamos hace un rato, a veces el mundo nos quiere sabotear, humillar, incluso hasta, mira, en el caso de ella, hasta su propia familia, ¿verdad? Que, o en tu caso, tus titas y tu abuelita, de que decían, no, es que Samuel... Claro que era diferente, claro, Samuel. No tengo nota de 100, ¿verdad? No importa, eso. Pero tienes una nota de 100 en lo que estás haciendo hoy para el Señor, Samuel, porque ese era tu propósito, porque así es. Tienes una nota de 100 en lo que haces para el Señor. Jennifer Cubillo dice, buenas noches, la fe es ceder el control de mi vida a Dios y pensar que Él hará. Amén. Marielitos, un abrazo enorme, dice, un abrazo para usted, Carito, Yadir y para nuestro querido Samuel. Para mí la fe es vivir en completa paz interior en medio de cualquier circunstancia. Qué belleza, qué mensajes más lindos. Síganos escribiendo al 8550-7979. Nos quedan 2 minutitos por si quiere mandar un saludito o por si quiere acompañarnos con alguna pregunta o algún comentario que usted quiera aportar el día de hoy. Dice Yadir que la distancia que hay desde Ciego de Ávila a San José son 1,441 kilómetros. Imagínate. Todo eso tenías que recorrer, Samuel, para hoy estar sentado aquí, hoy, dando palabra al Señor y siendo testimonio y testigo de lo que Él ha hecho en tu vida para los que te están escuchando en este momento. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De Dios. 1,400. Imagínate, no, eso no fue un flechazo, ya eso fue una catapulta gigantesca para que vinieras hasta acá. De La Habana, de las 400 está Ciego de Ávila, 1,000 de la ciudad de La Habana acá a San José, ¿verdad? Ajá, 1,441. El largo de la isla. Quiere decir que hay una isla de la punta del Cabo de San Antonio acá a San José. Un montón. Eso no fue un flechazo, eso fue una catapulta. Ok, hablemos ahora, ya para cerrar, en un minutito, ¿qué pasa con aquellas personas que han pasado por procesos muy fuertes
se enojan con Dios, pierden la fe. ¿Cómo hacen para recuperarla? Antes de que empezara el programa, le decía yo a Samuel que yo sentía que era como cuando uno está en una relación con una persona, en un noviazgo, en un matrimonio, y bueno, pues te mienten o hay un problema y dejas de creerle a esa persona. Le dejo de creer a Samuel, que fue mi esposo, y tal vez me engañó. Entonces yo dejo de creer en Samuel, pero no dejo de creer en el amor. Entonces es como la misma analogía, ¿verdad? Tal vez puedo dejar de creer o perder la fe en algunas cosas que me rodean, en algunas personas que tal vez me han fallado, pero en Dios nunca, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Porque creo que es un proceso normal a veces cuando nos enojamos con Dios y pasamos, Señor, pero ¿por qué pierdo el trabajo? Señor, ¿por qué perdí a mi hija? Sí. Señor, ¿por qué perdí a mi esposo? Sí. ¿Por qué estoy pasando por estos procesos? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás ahorita? Si sabes que soy una hija tuya, si me amas, si me cuidas, ¿por qué permites? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y nos alejamos. Incluso una amiga me decía, Caro, ¿qué pasa cuando yo pierdo la fe en una iglesia? Sigo amando al Señor, le sigo orando, sigo creyendo en Él, pero es que yo ya no creo en la iglesia, le he perdido la fe, no he encontrado un lugar. ¿Qué pasa cuando pasamos por esos procesos? Nos enojamos con el Señor, perdemos la fe. ¿Cómo recuperamos eso, Samuel? Nosotros con nuestra fuerza no es posible recuperarla. Es Dios quien siempre toma la iniciativa. Es Dios. Es Dios que no nos deja. Que no nos deja. Cuando nosotros pensamos que vamos a pie y vemos un solo par de huellas, lo cierto que no son las nuestras. Así es. Es Él. Es Él, y Él es un seductor porque nos ama. Dijo Jeremías, esos son los desiertos del alma. Dijo Jeremías, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Porque dije, me voy a olvidar de ti, porque cada vez que hablo de ti lo que me viene encima es solo coscos y me voy a olvidar de ti. Me voy a olvidar de ti. No voy a hablar más en tu nombre. Exacto. No es negocio hablar en tu nombre. Lo que me estás pagando no cubre el riesgo que estoy corriendo. Así es. Pero había un fuego dentro de mí. Y nos podemos enojar con Dios. Cuando pierdes un hijo, cuando pierdes el empleo, te puedes enojar con Dios. Alguien llegó y le dijo a Jeva hace unos días, estoy enojada con Dios. Sí. Y ella le dijo, sí, yo también me enojé cuando mi hijo partió a la patria celestial. Yo también me enojé. Pero no es por qué, sino para qué. Exacto. Para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo con que nosotros hemos consolado. Sí. Y si los muertos no resucitan, entonces van en nuestra fe. Estamos acá además, comamos y bebamos y hagamos tontos, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Pero nosotros creemos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, y eso se recibe a través de la fe. Así es. Por fe y para fe. No hay otra manera, no hay otra manera de creerlo. Por fe y para fe. Llora, lamentate, no vas a ser ni la única ni el único. Asaf, Salmo 73, léaselo para que vea, como diríamos en La Habana, la cantaleta que le pone al Señor Asaf. Pura rabieta. Sí. No mala creencia, puro berrinche. Puro berrinche, esos son los salmos imprecatorios. Ahí lo que le dicen a Dios es, y a veces yo no le diría eso a Dios, pero lo piensas. Sí. Y ahí está, claro. Dice, hasta que entrando en el santuario. Déjenlo. Es como los niños, gritan y gritan, y uno no los deja a veces, no dejaba a tus hijos tranquilos. Ya. Sí, entonces, mami, perdón, yo no lo voy a hacer. Esos somos nosotros, porque nosotros los amamos. Sí. Porque Dios ve más allá, porque sabe que no entendemos, porque sabe que nuestro entendimiento es limitado, que vemos como por un espejo oscuro, pero un día vamos a ver todo. Vamos a ver todo. Y si no somos capaces de comprender para qué en este lado del sol, más allá del sol, yo siempre pienso esto, que se va a correr como una película de nuestra vida, como nos pasa la vida en un instante cuando tenemos una situación, ¿verdad? Sí. En un segundo. Yo pienso que va a pasar así. Este capítulo era por esto y esto por esto. ¿Y cómo fuimos el instrumento de Dios para cumplir estas buenas obras que Él preparó de antemano? Demasiado maravilloso. Sí. El que no necesita nada, el Altísimo, como le decían los antiguos, puso este tesoro en vasijas de barro. Entonces lo que nos queda es, vamos a creer las mentiras del enemigo y las mentiras de nuestra propia lucha interna, o vamos a creer en el Dios
que prometió y no se arrepiente, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí. Creámosle a Dios en todo momento. Sí, amén. Recordar también, Samuel, que muchas de las circunstancias o pruebas, como le decimos a algunas personas, y todos estos procesos nos permiten definitivamente formar nuestro corazón y nuestro carácter en Cristo. Tengo por acá un par de mensajitos ya para terminar el programa. Dice Priscila: don Samuel me dio el curso a mí y a mi hijo para bautizarnos. Tengo un gran cariño hacia él. Y Lidia Salazar nos dice: esperar con paciencia lo que Dios tiene en bendiciones para nosotros. Y aquí podríamos hablar por horas por la fe, ¿verdad? De la fe, porque es un tema muy amplio que da para discutir, para comentar, para hablar, para revisar versículos, para estudiarlos, para escudriñar sobre las pruebas, las circunstancias, cómo enfrentarnos, etcétera, pero siempre agarraditos de la fe y entendiendo que el Señor nos abraza todo el día. Ahí está abrazándonos con su amor, y que todo Él lo hace con un propósito hermoso. Solo hay que confiar en el proceso y confiar en que el Señor tiene cosas maravillosas y promesas hermosas que cumplir en nuestra vida. Samuel, como siempre, un gusto enorme tenerte acá. ¿Te das cuenta por qué me gusta que vengas? Me encanta. Porque hablamos mucho. Hablamos mucho y es maravilloso definitivamente compartir con vos aquí. ¿Verdad? Que el programa se llena siempre de mucha energía muy, muy linda cuando estás por acá, definitivamente. Ya saben, entonces, a esperar a que el Señor nos jale para que después nos lance hacia toda la bendición que tiene el Señor para ustedes. Yadir, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros también y ayudarnos en el área de producción. Mi gente linda, nos despedimos. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde en punto en su programa Somos Vida. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.